Ahí está grabando. Y si os parece, damos un par de minutos de cortesía, ¿vale? Y ahí vamos comenzando. Venga. Sí. Yo estoy presente, pero aprovecho estos dos para resolver aquí un tema rápido, que el trabajo, lamentablemente, pensé que iba a terminar, pero no terminó. Estimados, somos los que somos, estamos los que somos. Hola Joaquín. Así que, si os parece, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todos? Si os parece, para ser ordenados, yo lo que os propondría es, vamos levantando manos y ahí vamos según orden, ¿sí? Y vamos dándole para adelante. Al final esto, un poco lo que os mencionaba, está hecho para vosotros, así que espacio abierto de preguntas, de comentarios y vamos ahí atacando los diferentes temas que podamos tener abiertos. Otra alternativa muy feliz es que no haya ninguna pregunta y entonces hasta aquí llegamos y somos todos felices. Es perfectamente válida. Profe, en nuestro caso, el, el precio se ajustó posteriormente, ¿ok? Siempre, Juanjo, un punto, Ujú. decime por favor, yo más o menos me acuerdo, pero me ayuda Perdón, mucho. Siempre decime Itaú la Corbanca. transacción porque también ayuda a vuestros compañeros. Sí, nosotros tenemos Itaú Corbanca. Según toda la cronología que venimos viendo, em, el precio se acordó por debajo de la valoración de mercado y el valor libro. En este caso, Corbanca estaba cotizando en bolsa comparado contra sus pares del top 5, eh, tenía, tenía un descuento y de alguna manera
ese descuento fue denunciado por un tercero que era parte del grupo, era un accionista minoritario que se llama Cártica. Ellos denunciaron en Nueva York y a propósito de esa denuncia se activó una revalorización que tuvo que meterse ahí la SBIF como para calcular el valor justo. Y cuando se calcula el valor justo, como que se reabre la negociación. Entonces, eso de alguna manera, mi pregunta es, cuando nosotros negociamos el precio, ¿cierto? Eventualmente tenemos ahí una estrategia con Joana que ya más o menos la tenemos de cómo vamos a simular esa negociación. ¿Cómo se puede dejar abierto a que un tercero de repente aparezca y diga, ¿sabes qué? No estoy contento con esto y quiero que alguien, no sé, en este caso el fiscalizador, revise esto y opine. ¿Cómo se deja eso abierto en una negociación? Es como sujeto a, yo te diría, mira, te aguanto este precio, pero sujeto a lo que diga la SBIF, por ejemplo. Algo así sería como lo que generalmente se deja en la negociación, o se menciona, o se deja por escrito, no me queda muy claro ahí. Venga, entonces, perfecto, Juanjo. Mira, tomamos esta pregunta, vamos a responderla en varias capas, ¿sí? La primera que no es una respuesta directa a tu pregunta, pero creo que puede ayudar tanto para esta como para todos los compañeros. Y no es que Joaquín esté volado ni sabe por las ramas, es contexto, en mi opinión, relevante, ¿vale? Entonces, y bueno, último disclaimer, ya me conocéis, yo me gusta mucho la transparencia con vosotros, os considero de verdad gente muy inteligente, así que me gusta trataros como me gustaría que me tratasen a mí. Entonces, para que veáis un poco cómo está diseñado el trabajo práctico del ramo, ¿sí? Ujú, Y creo que es un poco de color que puede ayudar. Este ramo yo ya llevo haciéndolo no sé cuántos años y lo que veis ahora es la versión refinada después de mucha prueba y error. Dentro de esa prueba y error, en el trabajo práctico, hay uno bien relevante, que es, yo en su momento tuve que tomar la decisión. Para mí, lo del trabajo práctico es irrenunciable, ¿vale? Yo soy un firme creyente y me conocéis de que las cosas se aprenden haciéndolas. No escuchando a Joaquín, sino haciéndolas, ¿vale? Punto uno. ujú, Siendo irrenunciable, hubo una disyuntiva que hubo que tomar, que es, os doy full libertad para que os inventéis vosotros la transacción o vamos por transacciones que ya existen o como mínimo se han planteado. Si os dais cuenta, es una disyuntiva bien relevante, ¿sí? Porque, oye, perfectamente me podríais levantar y de verdad es muy divertido ponerte a hacer ficción, Emana y ficción, y decir, oye, quiero fusionar Falabella con Cencosud, ¿no? Y me claro. podéis decir, oye, profesor, pero entonces, ¿por qué me estás haciendo ir con transacciones que o ya se cerraron o como mínimo se han planteado en el mundo real? ¿Sí? La respuesta es que cuando probamos un par de años con el esquema imaginativo y terminábamos volando en el planeta Marte girando a la derecha. ¿Vale? Está bien un poco de imaginación, pero eso era too much. Era too much. Entonces yo me di cuenta de que nos estábamos alejando. Era muy divertido, es cierto, pero también para mí es importante la parte didáctica, ¿no? Entonces ahí la parte didáctica se me resquebrajaba un poco porque era tan volado todo que ya aterrizar los conceptos era complejo. ¿Vale? Entonces, por eso estamos en transacciones que o existen o como mínimo se han planteado. ¿Vale? Entonces, vamos a la siguiente capa de la respuesta, ¿no? ¿Qué es relevante ahí? Yo os doy full libertad para negociar. ¿Qué implica esto? Que los términos reales de la transacción no dejan de ser una referencia, ¿sí? Ok. Un terreno de juego del que vosotros eventualmente os podáis mover, y aquí llega el disclaimer importante, siempre y cuando haga sentido, ¿sí? Ujú, Me vais siguiendo, ¿no? ¿Y por qué me estoy dando toda la vuelta, Juanjo? Ahora voy a llegar a tu pregunta, ¿eh? Porque en la tercera capa lo que eventualmente podemos hacer es que aquí tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la didáctica, en la cual tú vas a estar, entiendo con Joana, ¿sí? Negociando, y a mí lo que me interesa mucho es que el viernes transmitáis a la clase cómo fue la negociación, cómo lo habéis estructurado, además en un deal financiero, ¿vale? Que tiene sus particularidades. Para mí eso me ayuda mucho como profesor porque a toda la clase no solo ven M&A, sino que ven M&A en industrias muy específicas y en transacciones que cada uno tiene su salsa, ¿no? Entonces, ¿qué eventualmente podéis hacer? Negociar vosotros con libertad, ¿vale? Siempre algo que tenga sentido, pero me interesaría mucho que en transacciones que ya están cerrado, ahí sí deis ese color, ¿vale? Cuidado. En la transacción de Itaú y Corbanca,
pudo suceder esto, que un minoritario llegue y te levante la mano y diga, señores, ustedes me están perjudicando de forma significativa, con lo cual yo voy a ir a las instancias judiciales pertinentes para retrotraer esto y que se me considere como corresponde. ¿Me seguís? Pero separaría las aguas, ¿vale? Vosotros cerrad el deal como vosotros consideréis adecuado, siempre con sentido común y aplicando los conocimientos de la clase, pero sí me aportaría mucho, ¿vale? Y obviamente la nota también lo considero, que ese color, esa salsa que estáis encontrando en vuestra transacción, que es súper interesante y que es único de vuestra transacción, lo transmitáis a la clase. ¿Cuál es el momento Ok. adecuado, en mi opinión? En ese análisis forense casi de la transacción, Ya, en el en el forense uno aprendizaje. explicaría el contexto, la salsa, como dices tú, Joaquín. O sea, explicar toda la salsa a posteriori para que tampoco se ensucie la simulación, porque claro, yo voy a simular, yo creo que cualquiera de los que está aquí, vamos a tratar de simular una negociación y se supone que la audiencia no sabe qué naipe, qué carta tiene cada uno y de alguna manera tirar eso durante la presentación también le va quitando interés. Po. Oye, ya me dijo que, por ejemplo, lo que dije yo ahora, ya me dijo que tenía descuento. ¿Cachai? Y de alguna manera resta interés y eventualmente aparecerían preguntas de la misma audiencia que puede decir, oye, Juan José, ¿por qué aceptaste que te pagaran menos? Si desde mi punto de Total, vista la valoración era tal. estoy muy a bordo, muy a bordo. Si os dais cuenta, en valorizaciones, en el trabajo que presentasteis, en mi opinión, era foco 100% técnico. M&A ya podéis ver, ¿no? Tiene un foco técnico, es innegable, pero tiene mucho más también de storytelling. A la gente le interesa mucho la historia. Oye, ¿por qué esta gente decide fusionarse? Por ejemplo, y luego vosotros mismos lo veis en la clase. Yo me di cuenta, ¿no? Cuando os estoy lateando con múltiplos, tengo ahí a 25 personas que dicen, este Joaquín, ¿de qué me está hablando, no? O sea, ¿por qué no me deja tranquilo? En cambio, en el momento que sacas una anécdota de una transacción, la gente chufa. ¿Sí? Chuta, que cagaron a no sé quién, que levantó esto a un centro de arbitraje, que no sé. ¿Me sigues? La gente inmediatamente engancha. Entonces, dado que escogisteis transacciones muy interesantes, mi recomendación es apoyaros en ellas, ¿vale? Para que en el storytelling contéis una historia interesante que la tenéis. Son muy buenas historias. Ok, súper. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Chuta, yo soy un firme creyente, sobre todo en la. Ahí va Fabián, con todo. Fabián, vamos contigo. Sí, claro, yo más que una consulta en sí, como que quería tu consejo porque llegué al punto de valorización y no me está haciendo mucho sentido. Saqué información de Damo Darán Punto eh, relevante, Fabián, dime siempre qué transacción es, ¿vale? Para yo poder contextualizar. en el, ¿sabes? Adquiriendo en el transmisión. Venga, buena, buena. Mira, estaba Claro, justo con el ujú. que a ese de las 7 y uno que os decía que me dejasteis con la cámara apagada, era el gerente de finanzas de Saesa. Así que ese es Ah, otro de que le bien. envío screenshots. O sea, va a screenshot para el gerente de finanzas cuando lo hagáis. Claro, ahí claro, lo que me pasó es que primero en el transmisión solamente tuvo como un año así, claro, la constituyeron en el 2021 y ya el 2022 la adquirieron. Entonces, como historia tenemos solo un año y tomando eso, contrastándola contra los múltiplos, por ejemplo, de Damo Darán, que en base a los mercados emergentes y la industria en la que está, eh, es algo así como 12 un múltiplo de vista por 12 algo de ese estilo, de ese rango. Pero si yo lo veo contra mi múltiplo de ese año, como que no se acerca mucho. Entonces ahí como que me está haciendo replantearme si de repente tendremos que utilizar otro múltiplo más representativo o en definitiva tengo que ajustarle una proyección de crecimiento en base a ¿cómo se llama? ¿Cuánto te da? Más allá de múltiplo, ¿cuánto te da valor transacción si tomáis ese múltiplo? O sea, si con los valores que estoy tomando me da
casi el doble de los múltiplos de mercado, y eso yo lo encuentro muy descabellado. O Entonces, sea, ¿por qué cerraron? Te hablo de memoria, ¿eh? Pero cerraron como 1.300 millones de dólares, era más o menos. sí, más o menos. ¿Y a ti te está dando 2.600? No, no, al aplicar mi múltiplo, me da como un EBITDA por 20, por ejemplo, y el mercado está como en EBITDA por 12. Ah, o sea, Entonces, claro, que a ti te mm, daría que Saesa sobrepagó de forma muy significativa, ¿no? Según lo sí, que estás viendo. sí, pero Mm, es tan brusco el precio que como que me hace replantearme de repente, estoy investigando y hay otros múltiplos que aplican más para industria regulada, entonces no sé si de repente Mira, tengo que irme por otro camino o... mira, Fabián, aquí aprovechando lo que nos permite el Zoom, si quieres, Ujú. ¿por qué no compartes? Y así, mira, dame un segundo que te estoy... ¿Quién puede comenzar a compartir? ¿Quieres compartir? Y le echamos un vistazo rápido, sobre todo al estado financiero. Yo el múltiplo, si quieres, los tengo más o menos en mente, pero me interesa el estado financiero. Ujú. ¿Sobre qué evita estás metiéndole el múltiplo? Porque lo que tienen en Ya. transmisión es que como era una Newco, que ellos lo separaron específicamente para la transacción, es un poco complejo, ¿eh? O sea, puede ser que de ahí estemos tomando una evita que no es. Sí, yo me Ya. acuerdo que hablábamos del EBITDA normalizado en la clase pasada. De repente por ahí se podría hacer algo. Puede ser, pero es mucha brecha, ¿eh? O sea, a ver. Sí, claro, el EBITDA yo lo estoy tomando con respecto al 2021, que es la información que se tenía en ese momento. Claro, va creciendo con el tiempo. De hecho, yo hice acá unos cálculos. Claro, te sale una evita de cuánto, a ver, tomas el margen de El EBITDA, contribución. te lo digo al tiro, acá está. Así es como va creciendo en los años. El 2021 fue, por ejemplo, 51, pero ya al 2025 ya se empezó como a crecer y en la medida que creció se fue acercando más a los múltiplos como que me hacen sentido. Pero si lo hago contra el de ese año, que este es el estado de resultado, como que se me aleja mucho. Entonces no sé si tomaron como una proyección de crecimiento muy grande y eso hizo ese efecto o, bueno, no sé si te hacen sentido los números. Dame un segundo, a ver si logro, porque Ujú. estoy haciendo un poco de arqueología. Porque sí, efectivamente, y obviamente no te voy a decir nada que no sea, que sea confidencial, pero aquí te habla, yo estuve metido en esa transacción por el lado de Enel. Entonces, déjame que estoy abriendo a la vez que. A ver qué vida dijimos nosotros que esto tenía. Dame un segundo. Voy a pegarle vista acá al ¿Cuánto te está teléfono. dando a ti, Fabián? ¿Cuánto te está dando a ti de vida? Para el 2021, Sí, eh, 51.958.000, todo esto en miles de... claro, 51.000 millones de pesos, ¿no? Ujú. Sí, vas bien, vas bien. Los ajustes obviamente te van a mover algo, ¿vale? Pero vas bien, vas bien. Entonces, claro, de 51.000, y claro, tú me dices, ¿y tiene deuda la empresa? Saesa lo adquirió con deuda, en él no tenía deuda, prácticamente. Claro, me sale. No, claro, te vas a múltiplos mucho más altos. Tienes toda todísima razón. Pero si yo no recuerdo mal, Fabián, Ujú, ten cuidado porque, por ejemplo, Colbún Transmisión, hubo ujú. varias transacciones de transmisión y transaron todas a múltiplos altísimos, ¿eh? ¿Ya? Eh, Acá en Chile estaban transando muy alto porque Colbún Transmisión, no tengo en mente el monto de transacción, lo voy a ir a buscar por ahí, pero Colbún Transmisión Ya, estuvo también en múltiplos muy altos, más rumbo al 20, o sea, mucho más hacia el 20 que hacia el 12, ¿sí? ya. Con lo cual, Ujú. y si te das cuenta, me haría sentido porque aquí está siendo en esa dirección, de más el múltiplo de 20. Echad un vistazo a Sí, la de Colbún, porque en general la de Enel Transmisión se basó mucho en cómo se había transado Colbún Transmisión. Porque Colbún Transmisión, ya. si no recuerdo mal, fue como 3 años antes, más o menos. Perfecto. Lo estoy hablando de memoria, ¿eh? O sea, esto, que yo sé que esto queda grabado, y luego me decís, Joaquín está diciendo locura, voy a memoria. Pero están muy vinculadas las dos. Buscad ahí, Fabián, el múltiplo ese porque es un muy buen elemento y aquí te adelanto ya y chuta, no estoy diciendo nada confidencial. Se tomó mucho como referencia sobre cómo transar un activo de transmisión en la misma geografía, ¿sí? Solo Ujú. 3, 4 años después.
Ya, ¿Vale? perfecto. Y así podéis argumentar por qué te alejas de Damodaran. Ten en cuenta que Damodaran, cuando toma Ujú. industrias tan reguladas como es la energía, el múltiplo hay que tomarlo con un grano de sal, porque, claro, cada país es un mundo, ¿no? A nivel de cómo lleva su sistema energético. Entonces, él te mete a lo mejor y te mezclas ahí, yo qué sé, empresas energéticas indias con gringas, con australianas, con chilenas, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Un múltiplo de una empresa india, por ejemplo, de energía, es útil para evaluar a una chilena. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo me iría más por el proxy de Enel Transmisión. Joaquín, disculpa que me meta, yo soy el compañero de Fabián en la misma evaluación. Y Colbún Transmissions fue 19,3x. Buena. Que me hace sentido, ¿no? Veis que va convergiendo más al 20 veces que empezaría a dar sentido a vuestra transacción. Claro. Sí, sí, a mí lo que me preocupó fue esto, porque esto es el análisis de Damodaran. Y Sí. claro, para los mercados emergentes andaba más cerca del 12, entonces como que lo encontraba mucho, la diferencia. Pero ahora me quedo Y más tranquilo. Sí, nosotros buena. cuando lo Muy vimos había mucha diferencia, era 12, y algo versus 19 en este caso. bueno. Oye, muy buen dato ahí, Alex. Ya veis, va convergiendo. Y a ver, y ya me gusta mucho esto porque daros cuenta cómo van convergiendo los diferentes conceptos de la clase. Esto fue un proceso ultra competitivo. Ultra competitivo. ¿Sí? Este lo llevó, si no recuerdo mal, lo llevó Rothschild, que estaba por el lado de la venta, ¿vale? Tremendamente competitivo, igual que el de Colbún. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Damodaran, por ejemplo, te puede tomar múltiplos de empresas que transan en bolsa. Con lo cual, una empresa que transa en bolsa, como sabéis, ¿no? No hay ningún tipo de tensión competitiva. Quiero comprarla hoy, no la compro, no pasa nada. En cambio, ¿qué pasa? Que aquí meten a competir a players internacionales, ¿sí? Y se pelean entre ellos y obviamente el valor de transacción va subiendo. Perfecto. Venga, yo creo que la tenéis muy bien amarrada por ahí. Ya veis que los números mal que bien van saliendo. Vale, muchas gracias, Joaquín. Muy buena, muy buena. Que de hecho, no os quiero hacer spoilers, pero creo que os conté, en el ramo presencial está Pablo Contreras, que él es de Investor Relations de Saesa. Y antes, justo la transacción estaban en él. Entonces el gallo se las sabe todas por los dos lados. Y la escogió. Entonces, no os quiero meter presión, ¿vale? Pero el gallo se hizo la presentación de la vida, porque claro, se sabía todo. Se sabía todo, ¿eh? No os voy a medir por esa vara, ¿eh? Para que estéis tranquilos. Pero después buena conversación con él, porque de verdad el gallo se las sabe todas. Es increíble. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Yo tenía una pregunta con respecto al FODA. A propósito de lo mismo que me dijo eso de la anécdota y la salsa al final. El FODA igual es contexto fuera de negociación, porque es como que ponerse el sombrero del que cuenta la historia y después ponerse el sombrero del actor de la historia. Es como, esa es la dinámica, ¿o no? Es buena pregunta, Juanjo, porque ciertamente, Porque si al yo doy final, mis debilidades, es como que, ¿quién da las debilidades? Un tercero contando la historia, pero si yo no voy a ir a contar mis debilidades. claro, solo un punto, ¿vale? O sea, es buena la pregunta. Entonces, para contextualizar, primero, en la sesión del viernes, ahí ya se cerró todo el tema, ¿vale? Vamos a contar a todos los compañeros lo que habéis hecho y lo que habéis aprendido, ¿vale? Ya es 100% didáctico. Sí, el Ujú. viernes ya todo el tema de negociación, etcétera, ya pasó. Ahí te voy a mutear, Juanjo, por si acaso. Ahí. ¿Vale? Entonces, el viernes, foco enteramente didáctico. ¿Cuál es el objetivo del viernes? Lograr transmitir a vuestros compañeros lo que habéis aprendido de vuestra transacción específica. Lo cual lo hace muy enriquecedor porque habéis escogido industrias súper diversas, transacciones que tienen casi vida propia, cada una de ellas tiene su encanto. Entonces, el objetivo es transmitir eso a la clase. ¿Vale? Eso punto uno. Ya no hay más de negociación. Entonces, por ese lado, Juanjo, hablas con toda la libertad del mundo, ¿vale? Ya no hay nada que te tengas que guardar ni nada. Eso punto uno. Punto dos, es una realidad que si os dais cuenta, la presentación casi tiene dos momentos temporales, ¿no? Porque tú tienes un momento temporal en el cual tú cierras la transacción, ¿sí? Y de repente haces como un salto cuántico en el tiempo y dices, vale, pero los aprendizajes de esa transacción fueron tales, ¿sí? Es una realidad,
¿vale? O sea, hay un salto cuántico, pero didácticamente es muy bueno, ¿sí? Da una gran, el poder avanzar en el tiempo y decir, oye, aquello que se tomó con aquella información, mira, esto ha salido bien y esto ha sido terrible. Esto lo volvería a hacer, esto la verdad que fue una mala jugada. ¿Me seguís? Pero es un buen punto el que levantas, porque ciertamente hay dos momentos temporales. Uno es el transaccional y otro Claro. es el aprendizajes. Sí, no, pero ahí, por ejemplo, yo siento que el FODA no tiene mucha relación con el post-mortem, porque el FODA, por lo menos lo que yo entendí de la guía, es sobre el target. Entonces, el target tiene que tener un FODA. Entonces, si yo de alguna manera el FODA del target lo doy como al inicio de la presentación, igual estoy abriendo cartas que impactan en la negociación. Entonces, Claro, pero Juanjo, recuerda, la negociación ya cerró, ¿vale? Tú vas a explicar, oye, mira, yo fui, mira, te hago un simulacro, ¿vale? Pero luego lo enfocáis como queráis. Explica a los compañeros. ¿Qué transacción eras? Que siempre se me Itaú olvida. Corbanca, Itaú Corbanca. Me acabas de explicar. Y todo. ¿Vale? Entonces, yo voy a la transacción. Y yo tengo esas cosas donde soy muy sólido y voy a apalancarme muy duro en la negociación. Y es una realidad que yo tengo esta serie de debilidades barra falencias, que obviamente tengo que ver dentro de mi estrategia de negociación cómo las voy a enfrentar, ¿no? Y de ahí vais avanzando, Juanjo, ¿vale? O sea, no te tienes que guardar nada. De hecho, si te das cuenta, entra casi de forma natural en storytelling, ¿no? Yo entro de esta manera, ellos, chuta, la verdad que mi contraparte no se dio cuenta de esta debilidad, que era bien significativa, ¿sí? No me la pillaron, ¿sí? Pero esta otra, en cambio, sí me la pillaron, con lo cual me ajustaron el precio. Te das cuenta, hay como todo un storytelling que al final es la clave, ¿no? Lograr transmitir a tus compañeros lo que habéis hecho, lo que habéis aprendido. Eso es. Perfecto, clarísimo. Patricio, ¿tienes ahí la mano levantada? Sí, profe, buena tarde. Consulta respecto a los puntos que se han tomado respecto al ajuste del precio y todo eso. Nosotros con Fabián, bueno, partiendo, nosotros estamos con AgroSuper adquisición de Aqua Chile, ¿ya? Nosotros como para estructurar el precio, porque hubo una oferta y una contraoferta y después quedamos en el precio pactado, en la estructuración del precio, nosotros tratamos de muñequear, ¿cierto? Como que las decisiones fueron lo más óptimo al 850, que fue lo que se transó. Y eso está bien porque es parte como de la negociación entre nosotros. Oye, ya yo te pago más, pero tengo un 50% que te lo voy a pagar en 5 años. Por ejemplo, un scroll más alto. Estaría bien, ¿cierto? Como yo tener, no sé, tres opciones y enfocarlo según los requerimientos a la que se cerró, porque hace sentido. Mira, es un buen punto, Patricio. O sea, al final, cuando yo os doy libertad para negociar, al final hay una realidad, ¿no? De que cuando, y esto lo sabéis bien, ¿no? Cuando dos partes independientes llegan a una transacción en condiciones de mercado, etcétera, etcétera, muy probablemente ese sea el valor de mercado, ¿no? ¿Sí? A donde voy es, hay una realidad que cuesta mucho de manera razonada alejarte del precio real al que se cerró, ¿sí? Esto es un disclaimer bien relevante. Matices a ese disclaimer. Un poco el que os decía, punto uno, ¿no? Muchas veces el valor publicado, sobre todo cuando son compañías que no cotizan, tiende a alejarse de forma significativa sobre la realidad, ¿vale? Porque, nuevamente, los periodistas saben lo que saben, se tiran triples desde media cancha, algunos la encesta y otros chutas, se les va fuera el aro, ¿vale? Entonces, me haría mucho sentido eso, o sea, de que hagáis algo que os haga sentido, tomando como brújula lo que sabéis que realmente se transó. Yo iría por ahí. Gracias, profe. ¿Cómo lo vais viendo? ¿Se os hizo más duro este o el de valorizaciones? ¿Cuál es peor? Valorizaciones por acá. Para mí, ¿Sí? ¿Pero por qué, Alex? ¿Por qué? ¿Por qué más duro? porque me ha costado mucho calcular el valor de la empresa, pero, pero es una cuestión mía, yo creo. Me he dado muchas vueltas,
me he cuestionado muchas cosas, entonces me he cuestionado cosas que están en las notas del balance del año 2021 que está a mediados de año, entonces ahí es donde estoy con los temas. Es como la pregunta que te hacía el otro día de la NIF 9, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas. Me ha costado mucho llegar al valor. Bien, bien. Oye, también significa que lo habéis ido madurando. Ahí lo vi con lo que me disparasteis al tiro de Colbún. Esa fue buena. Buena, buena. Por Sí. acá, Juanjo, en mi caso, yo en el tema del cuento flujo caja, yo no tengo background financiero. De hecho, yo estudié recursos humanos, después me metí en el mundo del software. Entonces, ese para mí fue duro desde el punto de vista de entender conceptualmente lo que había que hacer, de los balances, de todos los estados financieros, lo que se proyectaba, lo que no. Para mí todo eso fue chino y ahí el equipo me ayudó un montón. Pero sí yo le puse harto en cómo proyectar las tasas de crecimiento. Ahí por ahí yo contribuí, pero toda la parte de sí como de entender estados financieros, para mí fue chino. Y ahora, ya que le llevo más ritmo, voy entendiendo mejor. Pero ahora lo que más me costó, y quizás fue propio de esta transacción, fue el tema de la estructura de cómo se... Porque la forma de pago de este deal es bien enredada. Sí, sí, tiene hartos matices la forma en que se materializó. Es una combinación de varios aspectos. No voy a dar tanto spoiler para que para que nos pongan atención el viernes. Pero sí, ahí donde tuve que releer varias veces, oye, los por qué, esto del precio castigado, entender los por qué del precio castigado, si cuando tú veías los informes de, por ejemplo, yo me leí la memoria, el discurso del presidente, que es la típica, y el tipo se tiraba flores, pero a morir. Entonces tú decís, ¿por qué venden esta cuestión si era tremendo banco? Y claro, y después uno ahí dándole, y quizá pues, no sé, ahí Alex de repente te pueda servir. A mí me pasó eso, que yo no le encontraba un precio razonable, dado lo que cómo el banco se miraba al ombligo. Pero en este caso había un controlador que tenía otra situación. Entonces de repente subir un nivel, no sé si es el caso de la empresa del Alex, pero si de repente subiste un nivel de quién eran los accionistas o los controladores, por ahí encontré mucho más salsa que, que lo que había en Corbanca. Muy buena. Buena, buena, muy buena, Juanjo. Bueno, los deals financieros, claro, cuando fuisteis por los bancos, si te ves el del Bici y el Security, también le metieron bastante imaginación. Y Security se puede ir, pero es como jugar un Sudoku. O sea, tienes que rellenar de aquí, de allá. Sí, sí, cuesta, cuesta, cuesta. Se llega, pero cuesta. Muy buena. Oye, si no hay más preguntas, es señal de que vamos como aviones. Yo creo que me sabe mal porque no tirasteis ninguna a mi querido profesor ayudante que está ahí, que tenía que ir a jugar a fútbol y se ha quedado aquí sacrificándose por el magíster en dirección financiera Blended. Ah, por el tema tributario. No, Eso no, era por... Felipe, él es de mi equipo, él es financiero, Ah, financiero, ya. mismo No, yo subjetivo, mismo pensé que subjetivo. estaba hablando del tributario porque aparecía también ahí un disclaimer tributario en la transacción nuestra. Pero igual lo tiro por si acaso. Que decía que era más atractivo o tributariamente eficiente fusionar que adquirir. Y ahí no cacho por qué. Oh. No sé si ahí se puede explicar fácilmente o no están las personas que tienen que estar al lado de ustedes para eso. Mira, yo un poco ya me vais conociendo después de escucharme ya, vamos rumbo de 30 horas. Yo soy un firme creyente de que en esta vida es clave saber lo que se sabe, pero aún más saber lo que no se sabe. ¿Sí? Entonces, los temas tributarios son un temazo en sí mismos. Yo entiendo, Juanjo, hasta donde yo entiendo es, y si os dais cuenta, se vincula a lo que nos comentaba Rodrigo Vinter en su sesión, que es
que la única manera de gatillar la amortización de intangibles, ¿sí? De potenciales intangibles que no estén reconocidos tributariamente, que al final es lo que te interesa, ¿no? Que la amortización sea deducible tributariamente, es a través de la fusión. Si hay un controlador y la compañía sigue aguas abajo, ese PPA financiero que vimos no existe desde el punto de vista tributario. Con lo cual, no amortizas, no puedes llevar tus activos a valor de mercado y amortizar ese valor de mercado, etcétera. Entonces, hay toda una serie de amortizaciones fiscales que te estás perdiendo por ese motivo. Dicho esto, y con el matiz, esto es una simplificación. Habría que entrar tributariamente, etcétera. Ya, no, pero ahí ya más o menos voy entendiendo. Va por ese lado. Ok. Veo, creo, Gonzalo, y no sé si Patricia también. Bueno, vamos Gonzalo, que tiene la mano levantada. Gonzalo, vamos contigo. Profe, yo quiero que me explique con pera y manzana esta cuestión de los roles que todavía no los pillo. No pillo que, por ejemplo, nosotros con DZ somos Grupo Gloria Soprole y la verdad es que todavía no cacho, tengo el trabajo, Vale, ¿tú tenemos eres gran parte de vendedor o la cuenta comprador, estructurada, Gonzalo? pero no sabemos cómo poder ser el comprador y el vendedor. Entonces este juego de roles me tiene medio perdido. Venga, Voy a terminar empezamos. haciendo una presentación como la de toda la vida, ¿no? No, pero mira, me voy un poco al punto último, ¿no? ¿El objetivo cuál es? Contar lo que habéis hecho, ¿vale? Entonces, de ahí vamos atrás, ¿vale? Objetivo de la presentación, contar lo que habéis hecho. Entonces, te va a salir natural contar lo que tú hiciste, ¿vale? No lo que la otra persona hizo. Entonces, dentro de este esquema, ¿tú qué eres? ¿Comprador o vendedor? Yo soy el vendedor. Vale, tú tienes cara de neozelandés. ¿Ya? No, no, te Importado. veo sorprendido. Tú eres de Fonterra. ¿Ya? Tú eres de Fonterra, dueño de Soprole. Neozelandés, donde se grabó El Señor de los Anillos. Tienes que ir metiéndote en el rol, ¿vale? Estoy ahí, ya no vamos metiendo en el rol, ¿vale? Entonces, tú eres el dueño de Fonterra, perdón, el dueño de Soprole, Fonterra, tremenda multinacional, ¿vale? Entonces tienes que ir metiéndote ya en quién soy y por qué hago lo que hago, ¿vale? ¿Vas a negociar con quién? Con Grupo Gloria. ¿De dónde son? Peruano. También un Vale, entonces es un conglomerado neozelandeses gigantesco. negociando con peruanos. Más marcados los roles no pueden estar. ¿Sí? Claro. Que me digas AgroSuper y Aquachile, que son todos chilenos, ahí se pueden confundir un poco, pero en tu caso, un neozelandés con un peruano, ¿qué tiene en común? No tiene nada. ¿Vale? Entonces, tú eres neozelandés, Fonterra, rol vendedor. Soy el dueño de Soprole. ¿Sí? Entonces, primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué estoy vendiendo Soprole? ¿Sí? O sea, tengo la respuesta. No, pero no me tienes que dar, porque la tienes que contar Ya. el viernes. ¿Vale? Pero date cuenta, tú no vas a contar lo que tiene que hacer el Grupo Gloria, porque eso es el comprador. ¿Vale? Entonces, ¿te das cuenta cómo de forma natural tú vas a contar una historia tuya? Yo soy el propietario de Soprole, soy neozelandés, Fonterra, tengo una cartera de activos inmensa y decido salirme de Chile por motivo A, motivo B y motivo C. ¿Me vas siguiendo, no? ¿Sí? De ahí abro un proceso competitivo. ¿Vale? Estoy dando un poco más de color porque yo estuve en ese proceso. ¿Vale? Lo que pasa es que yo iba por el lado de un comprador que quedamos fuera. Abro un proceso competitivo. ¿Sí? Yo pensé vender solo a chilenos, pero me di cuenta, oye, aquí hay interés internacional. Si abro a potenciales inversionistas internacionales, ¿sí? Puede subir el valor del activo. ¿Bien? Y digo, venga, ¿a quién quiero tocar? ¿Quiero tocar solo a financieros o a estratégicos? Chuta, si logro que un estratégico como Grupo Gloria se interese en meterse en el mercado de alimentación chileno, esta gente por las sinergias va a pagar más caro. Me gusta. ¿Sí? Ujú. Me va siguiendo, ¿no? Con un poco todo el Sí. storytelling tuyo. Y si te das cuenta, es tuyo como vendedor. No hemos tocado nada de Grupo Gloria. Eso es una historia distinta. De por qué un conglomerado peruano decide entrar en Chile, etcétera. Pero no hago spoiler al comprador, ¿vale? Pero date cuenta de que hasta ahora el rol está marcadísimo. Sí, tú tienes muy clara la historia. Y ahí sí va a llegar un punto en el que dices, oye, finalmente yo de todos los potenciales compradores me senté ya a negociar uno a uno con la gente de Gloria. ¿Sí? Y esa parte del acuerdo, obviamente, ahí sí que se entremezcla, porque es un acuerdo entre dos partes, de forma natural. ¿Sí? Y entonces contaréis, y ahí yo no tengo ningún problema que lo contéis los dos, decir, oye, mira, después de pegarnos combos, tirarnos del pelo, etcétera, etcétera, llegamos y cerramos en 600 millones de dólares. ¿Por qué 600 millones de dólares? Por todas estas condiciones. Y ahí obviamente me interesa que vayáis aterrizando los conceptos que vimos en la clase. ¿Sí? Oye, Ujú. múltiplo EBITDA, le descontamos la deuda financiera, le negocié un earnout, le dije que lo del escrow no volaba, yo escrow no acepto y a cambio entonces le gané no sé dónde. ¿Me sigues? O sea, todo el color de este que vimos un poco en la clase. ¿Vale? Con eso transmites ya al final
Y ahí es donde le decía Juanjo, ¿no? Ese salto cuántico en el tiempo, ¿no? Ya hemos cerrado, pero vamos a aprovechar que estamos en el año 2026, me muevo a 2026 y digo, oye, venga, aprendizajes de esto, ¿no? ¿Le ha ido bien a Fonterra habiéndose desprendido de Soprole? Sí, no, ¿por qué? Grupo Gloria, ¿le ha ido bien a Grupo Gloria comprando Soprole por esa cantidad de plata? Sí, no, ¿por qué? Esto es. Ya. Es necesario el tema de presentar los múltiplos porque en nuestro caso tenemos documentación propia de la CMF y de otros agentes de reguladores donde se detalla el paso a paso el valor de la venta, las ofertas que hicieron, eh, precio de mercado, Mira, el por un financiamiento tema, incluso. aquí se mezcla, Gonzalo, obviamente, el mundo real, que ya veis que es el que trato de que sea el norte nuestro, con la parte didáctica, ¿no? Yo creo que habéis salido muy sólidos en valorización de flujos de caja, porque entrasteis a muchísimo detalle en el ramo de valorizaciones, ¿sí? Pero ahí tocamos muy por encima los múltiplos de mercado, que también es una valorización aceptada, ¿vale? Entonces, para cerrar un poco el círculo de aprendizaje, aunque sea de manera informativa, sí que me interesa mucho que digas, oye, mira, como mínimo, el múltiplo implícito de la transacción es tanto. Ya. Profe, con respecto a los múltiplos, después de la ayudantía de la clase de la ayudantía anterior, los múltiplos son actualizados. Por lo tanto, el múltiplo que yo hoy veo de Soprole o de la industria es muy distinto a cuando se hizo la transacción anteriormente. O podría ser muy distinto al que como se hizo la transacción. Entonces, yo puedo tener un múltiplo, y ahí me calza mucho con lo que dijo Alex en un principio, que no hacen sentido de repente los múltiplos o el cálculo que uno toma porque es información actualizada respecto a antecedentes del pasado. Claro, ahí, Gonzalo, y dentro un poco si os dais cuenta, es una mezcla de tema técnico, pero también con el famoso role-playing, ¿no? O sea, tú te tienes que colocar en el ¿Mm? momento temporal de la transacción. Es decir, no a 2 de junio del 2026. Tú tienes que pararte en el momento en que tuvo lugar tu transacción. Porque si no, ciertamente, hoy en día el mundo ha cambiado, ¿sí? No puedo explicar con información de ahora una transacción de esta que fue como hace 3 años, 4, Sí, 3 años, ¿no? 3 años. Entonces, tienes que hacer dentro de ese role-playing realmente, oye, tengo que simular realmente las condiciones de la transacción. ¿Eso que implica? Irte a múltiplos de la transacción. Ahí yo recomiendo mucho, porque os va a simplificar la vida, ¿vale? Y yo ya me conocéis un poco, no os la quiero complicar, iros por Damodara, porque Damodara es un buen recolector de múltiplos históricos. De otra forma, tenéis que ir ya a plataformas que las gratis funcionan así, así, y las buenas de verdad hay que pagar. Y yo no os voy a hacer pagar por múltiplos, ¿vale? Es importante que sepáis que existen, ¿vale? O sea, si tú pagas por Bloomberg, por Capital IQ, por Thomson Reuters, son buenísimos generadores de información, tienes múltiplos para aburrir, ¿vale? En diferentes cortes en el tiempo, pero yo no os voy a exigir eso, ¿vale? Entonces, ahí, Gonzalo, mi recomendación es, siguiendo lo que vimos en la ayudantía 1, Ujú. retrotráete a un momento adecuado para tu transacción y esos múltiplos de Damodara deberían funcionarte. Ya, súper. Gracias, profe. Buena, buena. Joaquín, Sí. por acá nos tocó o elegimos en verdad, la transacción de BHP y Anglo, la Ujú. adquisición fallida. Los múltiplos para valorizar en la industria minera. Bueno, obviamente estuve leyendo ahí, qué sé yo, llegué a un solo múltiplo que tenía acceso, que es el valor de la empresa sobre el EBITDA. Eh, Obviamente ya tengo los competidores que pueden ser. Pero con un solo múltiplo basta o tengo que sí o sí tener otro múltiplo para contrarrestar. Perfecto. Mira, ahí Gonzalo, la pregunta relevante que os tenéis que hacer siempre con los múltiplos es, y de hecho, a ver, me doy un paso atrás también para quedarnos con la parte didáctica, que obviamente también es relevante, ¿no? Por el lado de Amodaran, tened en cuenta que vosotros
el múltiplo que veis, que a Almodóvar te da un número, ¿no? O bueno, varios números, pero en columnas distintas, ¿no? Pero él se calza con un número. Ten en cuenta que si hacéis el doble clic, Damodaran te va facilitando también todos los comparables que se incluyen. ¿Sí? Entonces, esto es relevante para que también sepáis que cuando, obviamente, hay plata en juego, no os lo voy a exigir aquí, pero cuando hay plata en juego, todos esos comparables son objeto de discusión. ¿Sí? No te quedas simplemente con el número, sino que empiezas a cuestionar a tu contraparte esos comparables que ellos están incluyendo, obviamente desde un foco de los que te perjudican a ti. ¿Vale? Entonces, solo como comentario general, Gonzalo, para que tengáis en cuenta de que cuando hablamos de un número, ¿sí? Muchas veces es un número que está compuesto de muchos otros comparables, ¿sí? Solo que se resume en uno. Ahora, dicho esto, ¿de dónde estás sacando? Ah, vale, estás viendo el de BHP, el de Río Tinto, el de Glencore. Claro, y Sí, sacas un promedio. ¿Y a qué sí, fecha porque están? estos son del 2023, al cierre del 2023. Y el EBITDA que tenemos acá se supone que es el normalizado. Claro, y aquí estás llegando a 47.000 millones de dólares. ¿Cuánto fue la última OPA, la que rechazó la última? ¿En cuánto estaba? Eh, la última creo que fue de, no me acuerdo si 40 39 por ahí. ¿Tan baja? No, yo recuerdo más alta, ¿eh? Empezamos en, ah, no, tenéis razón, 49 entonces. Eso Sí, me calza más, ¿sí? empezamos Y la yo primera en 40. creo que incluso subir, te estoy hablando de memoria, nuevamente, Mm. pero creo que incluso, y ahora subir más, ¿eh? Me suena como que esa es la primera, ¿no? No, no, si terminamos en eso. Ah, no la tengo en la presentación acá, pero terminó en 49 Porque, y ahí se por qué te retiró. digo que es raro, Gonzalo? Porque ellos, y mira, es muy interesante cuando presentéis esta transacción a los compañeros, porque aquí se ve muy claro ese concepto que veíamos, creo que era en la segunda sesión, que es la de el premio de mercado, ¿sí? Sí, Esa prima, ¿sí? Porque si yo no recuerdo mal, Anglo estaba cotizando a X y BHP le iba metiendo premios, ¿no? Primero un premio, ya. pero no tan grande, después otro premio, pero más grande. Eso debería verse muy bien en la transacción vuestra. Sí, 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 efectivamente. Mira, aquí Iba pagando. premio, claro, tienes un 14% de premio. ¿Esa fue la primera oferta o la Esta, segunda? esta fue la primera, con esto partieron, con ese precio por acción. Claro, y eso es un 14% de prima, ¿no? Claro, sí. Claro, entonces, daros cuenta qué interesante es, y a ver, no te quiero hacer spoilers, Gonzalo, esto todo tuyo y de tu compañero el viernes, pero daros cuenta qué interesante, ¿no? Tienes una acción que transa a lo que se supone valor de mercado, primera oferta 14% y te dicen que no. Eso es importante, te dicen que no. Sí, Entras a la siguiente, tenemos que ver cuánto es el premio y lo que es aún más interesante, también te dicen que no. Daros cuenta de todo lo que implica esto de teoría de mercados, ¿no? De que damos siempre de que la acción cotiza a su valor de mercado. Chuda, pues en el caso de Anglo American, aparentemente no es tan cierto, ¿no? sí, sí. O sea, ese año en particular estaba medio golpeado Anglo por hartos factores, pero principalmente por sus negocios más volátiles que los de Sudáfrica y el diamante, el platino. Se juntó la tormenta perfecta ese año. Pero ¿Por qué te eh, digo esto, Gonzalo? No es que esté obviamente omitiendo tu pregunta, ¿eh? Para mí, en vuestro caso, sí está bien, por un poco lo que le comentaba, creo que era a Gonzalo, del tema de los múltiplos, de que es relevante que los incluyan, ¿sí? Por un tema más de aprender. Pero en vuestro caso, realmente la dialéctica va mucho más sobre la prima que estás pagando, ya. ¿vale? O sea, no, esa negociación no es una negociación tanto de múltiplo. El múltiplo es un resultante de cómo está cotizando la acción y cómo tú le vas metiendo premios, ¿sí? Tratando de doblar la mano a tu contraparte. Claro, pero esos premios finalmente son en base al valor puntual de ese momento, del valor mercado o capitalización bursátil o el precio de la acción congelado a ese momento. Bueno, ten en Pero cuenta, puede aquí ser. ya veis que se va juntando toda la teoría financiera, ¿no? Porque si Sí, lo pues, ponemos teóricos, ese valor debería ser los flujos de caja futuros traídos a valor presente ajustados por el riesgo, ¿no? O sea, dicho de otra manera, no es solo ese momento, es ese momento y las expectativas futuras del negocio. Dicho de otra manera, no es que mañana vayas a hacer menos plata, es que el mercado en ese momento, por los motivos X, no voy a entrar en ellos, esperaba que realmente se cayese ese flujo de caja futuro.
Sí, pero en este caso nosotros en la presentación no estamos incluyendo nada del flujo de caja, fuimos solamente con múltiplo y el múltiplo obviamente ve una foto al momento y por eso obviamente, por más que le den un premio del 40%, está castigando la acción. Estoy de acuerdo, no, y totalmente claro, ¿eh? Pero también recordad, ¿eh? O sea, tú vayas por múltiplos o vayas por flujo de caja, al final hay una realidad que es el activo, ¿sí? Y el activo, en teoría de valorizaciones, no debiera valer distinto por flujo de caja que por múltiplos. Dicho de otra manera, ambas metodologías deberían converger. Ya, porque por ejemplo en el caso de Anglo, el valor de hoy día que fue creciendo mucho fue en parte porque se deshizo de hartos negocios que arrastraba que no le servía mucho. En el caso de los múltiplos también tendría que valorar, digamos, con el EBITDA separado de esos negocios, ¿no? Para llegar a una valorización Eh, cercana al flujo de caja, si es que yo en el flujo de caja hubiese proyectado sacar esos negocios del negocio. Eh, claro, o sea, a ver, hay varios temas de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿eran negocios que ganaban plata o que perdían plata, ¿no? Primer Perdían. punto relevante que hay que preguntárselo, porque si perdían plata, sí que vas a ir por un camino, pero si ganaban plata, tú puedes mejorar múltiplo, pero tu EBITDA va a caer, ¿sí? ¿No? Hay negocios que contribuyen a tu EBITDA se está saliendo, ¿no? Entonces, en el P por Q, que al final es el múltiplo, que se evita por el múltiplo, es cierto, puede que el mercado te valore mejor con un múltiplo más alto, pero tu EBITDA también va a caer. ¿Me sigues? O sea, Mm. no es una ecuación tan clara. Hay que ir viendo caso a caso. Ya, pero para efectos de los múltiplos, entonces me puedo quedar tranquilo con un solo múltiplo que refleje la industria. Sí, sí, reconciliándolo con el valor bursátil, ¿vale? En vuestro caso, Gonzalo, es una negociación que es sobre todo a través de OPAs, ¿vale? ¿Qué es la OPA al final? Ese premio que da sobre el valor que está cotizando la compañía. El múltiplo es casi una resultante, ¿vale? Esto cotiza a X, ¿sí? El EBITDA es de Y, divido ambas cosas, ¿no? Y me da el múltiplo, es un múltiplo implícito. Yo ahí no Claro. negociaría por múltiplos. Sí, pero por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de un accionista que le llegó esa oferta, saco los Ujú. múltiplos y puedo saber más o menos qué tan baja o alta está la oferta. Puedes compararlo con tus comparables, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, como hacéis vosotros para comprar acciones, sin Sí. duda, ¿no? O sea, yo digo, oye, quiero meterme en la industria minera, ¿no? Entonces me saco las acciones de las cinco grandes, ¿no? Y digo, chuta, BHP en ese momento está cotizando a un múltiplo de EBITDA de 5 veces. Todas las demás a un múltiplo de EBITDA de 9 veces. Creo que son negocios similares. Oye, me voy con BHP que está más barata. Puedes hacerlo, Gonzalo, totalmente de acuerdo. Sí. Ya, súper. Gracias. Yo tengo grandes expectativas con esta transacción, por cierto. Sois los primeros valientes que las cogen en la historia del ramo. Ahí Sin por mí presión. nosotros, más que meternos en el juego de roles, después vamos a llegar hasta la primera oferta y de ahí para adelante un poco contar el desenlace de la oferta, ¿no? Por el cómo terminó la historia, un poco poniéndole los zapatos de uno y el otro, pero contando la historia que ya fue, ¿o no? Claro, recordad una de las condiciones del trabajo práctico. Tenéis que cerrar. Pero, o sea, cerrar la historia me refiero, ¿no? No, cerrar la transacción. Con un sí. Exactamente. No hay M&A si no hay deal. Sin deal, no hay M&A. Hay conversaciones, hay negociaciones, pero no hay M&A. M&A tenéis que llegar a un acuerdo. A ver, para no crearte ahí, gozar un ataque de pánico de última hora. Realmente, ¿tú qué sabes? Sabes que la primera oferta la rechazaron. ¿Vale Anglo eso? Según Anglo, no. ¿Sabes que la segunda oferta la rechazaron? ¿Vale eso según Anglo? Pareciera que no. Entonces, ya tenéis muy enfocado para dónde os tenéis que mover. Es de la oferta 2 algo para arriba. ¿Sí? O sea, el propio mercado te ha ido diciendo dónde está el rango. Y ahí cerráis. Sí. O más que precio, porque el caso, la piedra tope aquí no fue el precio quizás, fue las otras condicionantes que puso BHP, un poco Puede ser. términos leoninos, sí. Eso. ¿Vale? Pero sí, tenéis que cerrar. Tenéis que lograr, oye, un Ya, acuerdo. ya, no lo sé, podemos llegar a un cierre. Eso. Obviamente es relevante que
en la parte de aprendizajes, ¿no? Digáis, oye, mira, en la realidad esto se cayó por motivo A, motivo B, ¿no? Y si habéis hecho ese escrutinio de las condiciones, es muy bueno ahí para los compañeros. Vale, tenemos. Buena, buena. Alex, tú tienes que levantar la mano. Sí, Joaquín, disculpa, mira, tengo una duda solamente porque no he podido encontrar la información real y como tú estuviste en el proceso de Enel, eh, yo entiendo que solo dos empresas pujaron por la compra de Enel Transmisión. Una de ellas fue Saesa y la otra fue Mareco Holdings Corp, pero no sé si son lo mismo, porque Mareco Holding Corp no tiene información en la web, solo tiene una pata logística que actúa en Chile en servicios sanitarios y otros más, digamos. Eh, Alex, te respondo en dos partes. La primera es confidencial, ¿vale? Tened en cuenta, esto es relevante, ¿no? Para que veáis un poco, mira, ayuda también la pregunta de Alex para que veáis cómo funciona este mundo. Es lamentable porque yo tengo muy buenas credenciales, sí, en determinadas industrias, pero no las puedo usar ni tan siquiera a nivel comercial porque mi comprador quedó fuera. Y claro, en esta vida, y todos lo sabéis, a nadie le gusta quedar como el que fracasó. ¿Sí? Entonces, llega el punto, Alex, para que veáis que es cierto, la transacción se cerró, pero al que quedó fuera no le gusta que se sepa que perdió. ¿Sí? Entonces, en eso, lamentablemente, no os puedo responder. Sí, sí estuve, pero no os puedo responder. Pero la segunda pincelada, Alex, había más competidores. Puede ser que no en la fase última. Ten en cuenta que un proceso competitivo lo que haces es estructurarlo en fases, ¿no? Esto, venga, hasta la fase 1, que es la oferta no vinculante, yo hago competir, no sé, a 12, ¿sí? Y las tres ofertas que más me gustan pasan a la fase 2. Entonces, quizá en esa información estás viendo la ultimísima fase, pero en el proceso per se, no, fue muy bien competitivo, ¿eh? O sea, esos activos de transmisión en ese momento eran muy atractivos. Pero no tenemos información de ello y no está pública. Entonces No es no público. podemos decir tantas empresas pujaron por estos activos, sino que solamente lo que yo puedo decir que fueron dos, que son la información que está disponible. Y de hecho, de la segunda que te dije, ni siquiera se tiene mucha información. Me hace sentido ir por ahí, pero también para que sepáis, ¿vale? Y es mi obligación. No, estos procesos sí que fueron bien competitivos, ¿eh? El de Colbún Transmisión también. Lograron generar mucha tensión. En ese momento era muy atractivo, flujos dolarizados, estables. Eran activos bien atractivos. Muchas gracias. Buena, buena. Profe, una última consulta por acá. ¿El tiempo estimado de la presentación es de? Mira, sois 8 equipos, Patricio. Os tenía puesto 20 minutos, ¿vale? Que me parece razonable, porque al final es verdad que quedamos un poco holgados, pero ya sabéis cómo funciona la cosa, ¿no? Entre las introducciones, entre los cambios entre uno y otro, etcétera, etcétera. Yo creo que es bueno dejarnos un poco de colchón y también porque es muy feo para los dos últimos equipos aproximadamente, cuando la gente ya está como con ganas de terminar, ¿vale? Entonces, por eso vamos a tratar de hacerlo holgado. A ver, también ya me conocéis un poco, ¿vale? O sea, yo creo que hay mucho trabajo detrás de lo que vais a presentar. Yo no os voy a estar ahí con el tiempo. Patricio, te quedan 30 segundos, acelera. Me parece lamentable, ¿vale? Pero sí, cierta cautela, también por respeto para los compañeros, ¿no? Si te alargas a 40 minutos, chuta, al pobre grupo que le toque el último ya se enfrenta a un ejército de muertos vivientes que ya nadie les ha prestado atención, ¿no? Sí, entendido. Y la última pregunta. ¿El orden de los grupos va a ser el orden de la presentación, ¿cierto? ¿O va a variar? Ah, excelente. Patricio, ya me conocéis, Ah, soy un firme creyente en la justicia del azar. ya, ok. Entonces, vamos a hacer la típica ruleta. Sí, no, porque es un tema, o sea, Ok. las cosas como son, y vosotros os daréis cuenta. Que empezamos a las 3 de la tarde, chuta, Sí, lograr la atención de la clase a las 7 de la tarde no es nada fácil. Yo, sí, sí. me veis, me falta sacar ahí ya los bolos y tal para lograr ahí, porque es muy complicado, son 4 horas y media, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, Sí, no quiero que sea simplemente una cuestión de tal y, oye, hacemos al azar y es lo que Dios quiera.
Sé que creo no, que fue Gonzalo, me pidió como presentar el primero. No, profe, el último. Ah, coño, el último. Venga, pues chuta. Yo creo que la más dura es el último. Entonces, mira, ahí Sí, fuiste no, sí lo sé. Lo que voluntario. pasa es que no puedo. Es último día de cierre contable, entonces complicadito. Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues eso, o sea, ya. con salvaguardas así, pero lo demás, Patricio, yo creo que el azar tiende a ser lo más justo, ¿no? Así hacemos y mira. Sí, no, mejor porque somos el equipo uno, ese grupo uno, entonces por eso me sirve más el azar, así que no, está bien. Y consulta bonus track. En valorización hubo esta metodología de que un grupo le preguntaba al otro y así viceversa. ¿Se va a dar? No, Esta vez no. esto es mucho más tranquilo. Ya os dais cuenta de que para mí la parte técnica dura es el flujo de caja. Este es un poco más de entretenido, un poco que juguéis también, ¿no? Entonces, abro después un espacio de preguntas por si los compañeros tienen, pero en general el objetivo es ir avanzando porque para mí donde está el aprendizaje es en lo que vais a transmitir a los compañeros. Gracias, profe, perfecto. Estimados, pues si no hay más preguntas, creo que ha sido buena sesión. Os voy a subir la grabación a Web Cursos para que la tengáis. Y nada, oye, por correo siempre, ya sabéis, podéis contar conmigo. Mucho ánimo para este sprint final. Yo creo que por lo que he visto, más allá de Gonzalo, que ahora sabe que tiene que llegar a un acuerdo y le acabo de matar al pobre, pero no, vas a llegar, Gonzalo. Yo te tengo toda la fe. Eh, y nada, nos vemos el viernes a las 3. Yo tengo altas expectativas con este grupo, de verdad. Vale, profe, nos Vale, Gracias, vemos. profe, nos profe, vemos. nos vemos el Gracias. viernes. Abrazo. Chao a Mucho todos. ánimo, Gracias, estés nos cerca. vemos. Chao. Cuídense. Adiós. Todo el viernes, todo el éxito. Gracias.